Muy buenos días para todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los principios de la acentuación. Sean todos bienvenidos. Recordemos que el acento hace parte del análisis fonológico, es decir, a la parte articulatoria de la palabra. Estas también se encargan de pertenecer a la gramática. Recordemos que cada palabra tiene una sílaba y esta se pronuncia con una determinada intensidad o fuerza. A esto nosotros lo denominamos sílaba tónica. También el acento diferencia una sílaba en una palabra de las demás. También nos ayuda a determinar el significado de cada palabra. En muchas ocasiones incluso una tilde nos puede cambiar el sentido de diferentes palabras. Más adelante lo vamos a revisar. Entonces ocurre generalmente en la mayoría de los verbos conjugados. Tenemos entonces el siguiente ejemplo, que en este caso es la palabra paso. Esta se define como la primera persona y el presente de pasar. Ahora nosotros si agregamos una acentuación en la O, en este caso marcamos una tilde, totalmente nos va a cambiar el significado. A eso pues me refería anteriormente. En este caso se convertiría a la definición de que es tercera persona y es el pasado de pasar. En el primer ejemplo es primera persona porque nosotros lo conjugamos y ese paso nos quedaría de la siguiente manera. Yo paso a la calle, por ejemplo. Y en el segundo caso, ella o él pasó a la calle. Ahí pues evidentemente estamos mostrando la tercera persona. Y en el caso primario es la primera persona en donde nos estamos refiriendo como yo. Ahora vamos a hablar sobre las clases de palabras según su acento. Evidentemente, cada una de las palabras se marcan en algunos casos la tilde de forma igual, en otros no tanto. Eso puede variar bastante de acuerdo a la estructura de la palabra. Entonces, en este sentido, las sílabas tónicas por ende se van a ubicar de forma distinta. Gracias a esto se han clasificado los acentos de acuerdo a 4 tipos. Vamos a mirar cuáles son. El primero de ellos son las palabras agudas. En este caso, la sílaba tónica debe terminar en la última sílaba. En los ejemplos tenemos una palabra con tilde y una sin tilde. Vamos a ver entonces por qué se marca la tilde en la primera. En el caso de camión, pues evidentemente la sílaba tónica está en la última sílaba, en la O, camión. La regla para marcar tildes es la siguiente: cuando terminen en N, S y vocal y su acento esté en la última sílaba, entonces ahí está cumpliendo las reglas perfectamente. Termina en N y su acento está al final en la última sílaba. Gracias a eso nosotros marcamos tilde. En el caso especial, en una parte no cumplimos la regla. No se da porque la palabra termina en L. La regla claramente dice N, S y vocal y en la última sílaba. Esta tiene el acento en la última sílaba, pero no está terminando en las letras anteriores, N, S y vocal. Ahora tenemos las palabras graves. Estas también se les marca el acento, pero a diferencia de las palabras agudas, debe tener su marca acentuada su sílaba tónica en la penúltima sílaba. En este caso tenemos dos palabras, una con tilde y otra sin tilde. Vamos a ver por qué en una se marca la tilde y en la otra no. En el caso de trébol, la regla nos dice lo siguiente: las palabras que no terminen en N, S y vocal y su acento esté en la penúltima sílaba, se les va a marcar la tilde. Ahí, como pueden ver, la sílaba tre es la penúltima sílaba, valga la redundancia.
y como está terminando en L, entonces nos está cumpliendo la regla de no terminar en N, S vocal. Por lo tanto, gracias a eso marcamos la tilde. Después tenemos vestido, que en una parte nos cumple la regla mencionada anteriormente y en la otra no. En la parte que no cumple la regla es debido a que está terminando en vocal. Para marcar las tildes no deben terminar en N, S y vocal. En este caso pues está terminando en la O, por lo tanto no marcamos la tilde por eso. Ya pues tiene la ubicación en la penúltima sílaba, ahí tiene la sílaba tónica, pero como no cumple la regla anteriormente, gracias a eso no se indica la tilde. Después tenemos las palabras esdrújulas. Estas básicamente, la sílaba tónica termina en la antepenúltima sílaba. En los ejemplos tenemos dos palabras con tilde, vamos a revisar por qué todas tienen tilde en este caso. La regla claramente nos dice que todas las palabras esdrújulas se marcan tilde. A estas se les debe marcar obligatoriamente la tilde. Pero la condición que deben cumplir es la siguiente. La sílaba tónica o el acento debe tenerlo en la antepenúltima sílaba. Si nosotros revisamos las palabras, incógnita, la última sílaba sería ta, la penúltima sílaba sería ni y la antepenúltima sería conct. Entonces, como dice la regla que se marcan obligatoriamente todas, gracias a eso nosotros indicamos la tilde. Así sucede con la palabra cámara. La última sílaba pues es ra, la penúltima ma y por último la antepenúltima es ka. En caso de que nosotros no marquemos las tildes, nos va a cambiar totalmente el acento y cambiarían a otro tipo de palabras. Vamos a hacer el ejemplo acá rápidamente. Si yo no marco incógnita, la tilde en este caso se convertiría claramente en una palabra grave y el acento sería de la siguiente manera, sonaría incógnita. No tendría tilde si su acento sería en otro lugar. Así sucede con cámara. Al no colocarle la tilde sonaría cámara. En caso de que yo indique la tilde mal, por ejemplo en la última sílaba, se convertiría en palabras agudas y sonarían de la siguiente forma: incógnita y cámara. Pero ya pues al momento de nosotros hacer la respectiva pronunciación, ya podemos indicar de una mejor forma en dónde van las tildes y siguiendo las reglas. Y por último, tenemos el cuarto tipo, que son las palabras sobresdrújulas. En este caso se marca la sílaba tónica en la trasantepenúltima. Quiere decir que va más atrás de la antepenúltima sílaba. Muy rara vez utilizamos este tipo de palabras, pero son presentes en algunas ocasiones como las siguientes. En los ejemplos tenemos los siguientes: permítaseme y luego dígaselo. Claramente pues haciendo la división de sílabas, la última en la primera palabra sería me, la penúltima sería se, la ta sería la antepenúltima y la trasantepenúltima sería mi con tilde. Sucede lo mismo que las anteriores, todas absolutamente se tienen que marcar la tilde. La diferencia es que el acento cambia totalmente. La ubicación se encuentra en la trasantepenúltima sílaba, como lo venía diciendo. En caso también de que nosotros cambiemos la ubicación, podría convertirse también en palabra esdrújula, graves o agudas según casos. Entonces en el segundo ejemplo también ocurre lo mismo. La última sílaba es lo, la penúltima es se, la antepenúltima ga y la trasantepenúltima di. Entonces, como conclusión, es importante marcar las tildes de acuerdo a las reglas mencionadas anteriormente. En caso de que nosotros no lo hagamos, perfectamente las palabras pueden cambiar su
respectiva pronunciación. Nosotros al momento de pronunciar las palabras, si tenemos en cuenta estos elementos ortográficos, muchas veces se falla al momento de escribir. Ahora vamos a hablar sobre el acento ortográfico. Ya en este caso, el acento se caracteriza por ser marcado gráficamente en alguna de las vocales. Obligatoriamente las tildes deben ser marcadas en las vocales, no en nuestra lengua española. Nosotros no marcamos tildes en consonantes. En otros idiomas sí puede ocurrir, pero en nuestro idioma no suele suceder. En algunas ocasiones los signos ortográficos nos ayudan a distinguir las diferentes acentuaciones que se usan en las palabras. Como anteriormente estaba explicando las reglas, vamos a volverlas a repetir, que se dan de la siguiente forma en los siguientes ejemplos. Anteriormente, las palabras agudas para marcar tilde deben terminar en N, S y vocal. En este caso tenemos las palabras ratón, francés y sofá. Entonces la palabra ratón está terminando en N y el acento está al final, por eso marcamos la tilde. Luego tenemos francés, está terminando en S y el acento está en la última sílaba, por lo tanto marcamos la tilde gracias a eso. Y por último tenemos sofá, está terminando en vocal. Entonces las agudas, reitero, son cuando terminan en N, S y vocal y su acento está en la última sílaba. Luego tenemos las palabras graves. En este caso el acento cambia. La regla que se sigue es cuando no terminan en N, S y vocal. En este caso tenemos las palabras frágil, ámbar y cáliz. Como ninguna de ellas está terminando en N, S y vocal, sino en el caso de frágil en la L, en el caso de ámbar en la R, en el caso de cáliz en Z, por eso marcamos las tildes. Y cada una de estas, su acento está en la penúltima sílaba. Entonces, reitero, cuando no terminan en N, S y vocal. Posteriormente, tenemos las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. En este caso, como veníamos diciendo, absolutamente todas se deben marcar. ¿Cuál es la diferencia? Que las palabras esdrújulas se marcan cuando terminan en la antepenúltima sílaba, como es el caso de la misma palabra esdrújula, tártara o cómodo. En el caso de las palabras sobresdrújulas, es cuando terminan en la trasantepenúltima sílaba, cuando su acento está en la trasantepenúltima sílaba. En estos ejemplos se construyen palabras como amárratela, apágamela o tráesela. Entonces, como venía reiterando, cada una se enmarca de acuerdo a los distintos tipos y reglas correspondientes. Y por último hablaremos sobre la tilde diacrítica. Anteriormente habíamos mencionado que existían 4 tipos de acuerdo a sus sílabas. En este caso se indica la acentuación porque las palabras se escriben de forma igual, pero en muchas ocasiones pueden tener funciones totalmente diferentes, significados totalmente distintos. Entonces, gracias a esas situaciones es que se ve la necesidad de marcar o no marcar la tilde. Vamos a revisar entonces los siguientes ejemplos. Está la palabra más con tilde y más sin tilde, y en el otro caso el con tilde y el sin tilde. En el primer ejemplo, el más con tilde nos está indicando adición, nos está agregando más superioridad. Entonces, aplicado a un ejemplo, que sería el siguiente, Camilo es más alto que Juan. Claramente ese más nos está adicionando que la estatura de Camilo es superior a la de Juan. O en otro ejemplo, el libro es más pesado que el bolso.
ahí pues está diciendo que el libro tiene mayor peso que el bolso. Ahí nos está indicando una adición de peso en ese caso. Ahora hablando con la palabra más sin tilde, es para utilizarla en una conjunción adversativa, quiere decir en una situación negativa o en algunos casos en diferentes comparaciones. Vamos a mirarlo entonces en los ejemplos que voy a decir. El primero es más no. Ese más no lleva tilde y se emplea de la siguiente manera: yo traje el lapicero, más no el cuaderno. Entonces quiere decir que de forma indirecta los estudiantes van a escribir, necesitan obligatoriamente el cuaderno, pero como no trajo el cuaderno ya se está presentando una situación negativa por eso. Entonces por eso estamos hablando de una conjunción adversativa, porque se presenta una situación bastante desfavorable en este caso. Vamos a indicar otro ejemplo. También tenemos la palabra más o menos aplicado al siguiente ejemplo. Ella hizo más o menos la tarea. Quiere decir que la función total era terminar la tarea, y como no sacó una nota buena, entonces en este caso el más o menos nos está diciendo que su nota no fue muy buena. La idea y el objetivo principal era terminarla toda, pero no pudo, entonces ahí ya está presentando otra situación adversa. Y por último tenemos otro conector que es más sin embargo. Entonces pasó algo malo y la función de más sin embargo es para rescatar después algo positivo. Camila no hizo la tarea, más sin embargo tuvo un buen comportamiento. Entonces, a pesar de que ocurrió algo malo, se le está destacando que tuvo un buen comportamiento. Luego tenemos el ejemplo el con tilde y el sin tilde. Básicamente el con tilde es un pronombre. Esto se da en tercera persona, es el pronombre masculino, ¿no? Entonces, si nosotros lo aplicamos a ejemplos, nos da lo siguiente: él vino a mi casa. Entonces ahí claramente la acción, el desarrollo de la oración se está dando en él. En este caso él sería el sujeto. ¿Listo? Y por último tenemos el él sin tilde, que cumple la función de ser un artículo masculino o un determinante. Recordemos que los determinantes son los que indican el género o la cantidad del sustantivo. En este caso, en una oración, es el cuaderno estaba en la mesa. Claramente ahí está acompañando está haciendo la función de artículo o también de determinante en el caso del cuaderno. En caso de que el cuaderno no estuviera presente, evidentemente ese él pasa a ser pronombre y por lo tanto marcamos tilde. En otro ejemplo, el piso estaba sucio, nos estamos refiriendo al piso. Estamos usando como conector del sustantivo piso. Entonces, como conclusión, las palabras se acentúan de acuerdo a unos tipos y también con algunas excepciones. En caso de que nosotros no logremos marcar las tildes de forma correcta, podemos alterar cada una de las pronunciaciones respectivas y también su significado. De esta manera hemos concluido este tema. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.